la última fase. Ya les decía que teníamos una invitada muy especial, así que bravo, porque estamos muy emocionados. Bueno, yo estoy emocionada porque yo ya sé quién es, ¿verdad? Ustedes no. Pero bueno, se las voy a presentar. Entonces, bueno, ella se nombra como Moni y dice, soy médica y sexóloga, entonces ya saben de quién se trata, ¿sí? Mónica Volante. Y ella le pedí que, bueno, cómo quería que la presentáramos. Y ella dice, mi orientación sexual es asexual, aunque durante muchos años me comporté como lo opuesto. Me llevó muchos años de terapia y trabajo espiritual descubrir mi esencia. Entonces, pues bienvenida, Moni, muchas gracias porque yo le pedí, porque ya ha expresado abiertamente, ¿no? Ahorita ella nos dirá, ella lo habla como esta orientación asexual, y es un tema que todavía a mí me cuestiona, ¿no? Ahí ustedes van a ver en lo que yo expongo, que son reflexiones. Sí, le decía Moni, yo no me siento tan experta, pero me gustaría que nos compartieras. Y este grupo en particular está dando cosas bien bonitas porque creo que nos estamos mostrando, ¿no? Como esos seres humanos que somos con nuestras diversidades. Y me encanta que puedas compartir con nosotros, Moni. Entonces, pues Gracias. te dejo el micrófono, platícanos, compártenos. Y los demás y las demás, pues ahí vayan pensando como sus preguntas, algo que nos pueda decir Moni, en cuanto a esta orientación, preferencia, ¿no? De la asexualidad. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Vero. No me gustan mucho las etiquetas porque creo que somos seres fluidos, pero las etiquetas sirven para presentarnos ante los demás y asumir que somos parte de un espectro, ¿no es cierto? En realidad a mí me llevó muchísimos años asumirme como asexual. Ahora les voy a contar mi historia para que lo vean. Pero aparte me costó porque evidentemente yo cumplo 64 años dentro de unos días y no se hablaba de asexualidad en ningún lugar, ni siquiera en el DSM, los que saben que es el manual de diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Estadounidense. Hasta el DSM-4 la asexualidad era considerada una parafilia. Estaba considerado o aversión al sexo o bajo deseo sexual, o sea que estaba considerada como una disfunción sexual en realidad. Recién a partir del DSM-5 se concluyó que la sexualidad no es una disfunción sexual, sino que es una orientación sexual, pero esto se logró gracias al trabajo de una asociación que se llama AVEN, que es la asociación, se los deletreo para que sepan, es la Red para la Educación y la Visibilidad de la Sexualidad. Ellos trabajaron con la Asociación de Psiquiatría Norteamericana para que realmente sacaran la sexualidad del espectro de disfunciones sexuales. La sexualidad no es más que la persona que no siente deseo ni atracción sexual por nadie, por ninguna persona fuera de sí misma. Hay muchos asexuales que sí se masturban. Hay asexuales que han tenido relaciones sexuales y las han disfrutado, pero han decidido que no es lo que les interesa realmente. Cuando uno dice que es asexual, hay un montón de preconceptos, de prejuicios negativos, de ideas realmente que son groseras. Somos blanco de bromas muchas veces. Lo primero que dicen es, seguro que nunca te hicieron bien el amor por no ser grosera, o es porque no te gusta relacionarte con la gente, tenés algún trauma, te violaron cuando eras chica, o realmente has sufrido violencia doméstica, o realmente sos una persona muy rara y por eso no te gusta tener relaciones sexuales. Nada de todo eso es así, es simplemente que no tenemos deseo sexual. Yo les voy a contar mi historia porque quiero ser completamente honesta. En realidad, yo nunca tuve deseo sexual. En la época en que todos estaban pensando en tener relaciones, yo realmente no entendía por qué.
¿Por qué se consideraba que el sexo estaba en el mismo nivel que comer y dormir, que era una necesidad tan básica? Evidentemente la alosexualidad, o sea, que a una persona A le gusta a una persona B, eso implicaría que sí o sí la persona A quiere tener relaciones con la persona B. Y yo no lo entendía realmente. Encima yo no solo soy asexual, sino que soy aromántica. O sea que tampoco me he enamorado nunca en mi vida, nunca he sentido esa relación de amor. Sí tengo un amor por todo el mundo, un amor incondicional por todo el mundo, y mis relaciones, digamos, románticas, que en el mundo de la sexualidad se llaman squish, es con mis amigos. Mis amigos sí son mis relaciones románticas, por supuesto que mis amigos pueden tener relaciones con quien quieran, pero sí tenemos una relación muy estrecha, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo no tenía deseo cuando mis compañeras habían tenido relaciones, yo ni siquiera pensaba en eso. A los 18 años conocí a mi primer novio y yo no tenía ganas de tener relaciones, pero como que era lo que había que hacer, ¿verdad? Porque todo el mundo decía que el sexo era algo que sí o sí había que practicar. Eh, Empezamos a tener cierto tipo de relaciones, no con penetración, sino con masturbaciones mutuas. La verdad que sí lo disfrutaba el sexo, pero no era que si me pasaba un mes sin tener sexo lo estaba deseando. Eh, bueno, nos casamos, eh, tuvimos relaciones evidentemente, tuve a mi hijo, nunca tuve orgasmo por penetración. Para mí la penetración era como una invasión a mi cuerpo y nos terminamos divorciando. Mi hijo tenía 2 años en ese momento y empezó una etapa para mí de experimentación y de promiscuidad sexual, porque yo pensaba que era anormal, como todo el mundo lo hacía notar, ¿no? Como que al que no le gusta el sexo y al que no quiere tener relaciones sexuales no es una persona normal. Ya lo hemos hablado esto, que sea la norma no quiere decir que sea normal y natural, pero bueno, la alosexualidad es lo que se considera normal. Entonces empecé una etapa que duró aproximadamente 7 años, de promiscuidad sexual. Tuve relaciones con hombres, con mujeres, tríos, bueno, todo lo que se puede hacer dentro del sexo yo lo experimenté y seguía sintiendo que no tenía deseo. Sí disfrutaba el sexo, sí tenía orgasmos. Ese es otro tema que muchos dicen: ¿cómo podés ser asexual si disfrutabas las relaciones sexuales? Como que la sexualidad tiene que haber estado a lo largo de toda tu vida, y habemos muchos asexuales que nos llevó un tiempo llegar a saber que realmente somos asexuales. Actualmente es un poco más fácil porque se está visibilizando, a pesar que dentro del espectro LGBTQA+, la A está bastante devaluada y bastante dejada de lado, porque aún dentro de la comunidad, he trabajado mucho con la comunidad LGBT, sobre todo en la Argentina, y como que nosotros seguimos siendo el patito feo de la comunidad, porque como todo el resto sí tiene sexo, nosotros somos los únicos que somos como el patito feo, que no nos interesa y no tenemos sexo. Sí hay ciertas vertientes de la asexualidad, como por ejemplo la demisexualidad, donde personas que son asexuales habitualmente establecen una relación de amor con otra persona y acceden a tener relaciones sexuales únicamente con esa persona y en ese momento de su vida, ¿no es cierto? O también hay algo que se llama grisexualidad, donde las personas deciden tener sexo en ciertas situaciones muy específicas. O la fraisexualidad, donde la gente tiene relaciones sexuales con personas que casi no conoce, pero que cuando pasan a ser más conocidos dejan de interesarles sexualmente. Entonces, asumirse como asexual en este momento ya no es tan difícil, pero digamos que hace tantos años atrás yo ni siquiera sabía qué era lo que me pasaba y evidentemente pensaba que no era normal. Me volví a casar después de esos 7 años
de experimentación, me volví a casar, tuve un marido abusivo, que quería tener sexo 3 o 4 veces por día, y realmente yo sufría mucha violencia psicológica y física, pero siempre uno trata de encajar en el cuadradito, ¿no? Todos tratamos de ser aceptados, y ser aceptados en cierto momento es entrar en lo que todo el mundo cree que es normal, que es tener deseo sexual y tener relaciones sexuales con otras personas. Me divorcié de mi segundo marido y tuve una tercera pareja muy larga, con la que sí lo habíamos hablado, o sea, yo ya había empezado mi camino, digamos, para asumirme como realmente lo que yo era, y tuvimos una relación muy linda. Bueno, se terminó porque él quería tener hijos y yo ya tenía mis hijos y no quería tener más, pero bueno, a partir de ahí, siempre el tema de la promiscuidad estuvo en mi vida hasta que me enfermé. Yo me enfermé hace 10 años, tuve cáncer. Tuve un cáncer bastante agresivo que implicó mucho tiempo de tratamiento, y empecé terapia. Yo hasta ahí nunca había hecho terapia, me negaba porque yo sentía dentro mío que la normal era yo y que no tenían, que si todo el mundo decía que las relaciones, que uno tenía que desear sexo todo el tiempo, yo era la normal y no que era mi orientación. Eh, Ahí como que el tema de la sexualidad empezó a estar un poco más visible, yo lo empecé a hablar con mi psicólogo y empecé a asumirme como lo que realmente soy. Empecé a descubrir quién era yo en mi interior en cuanto a lo sexual, no tanto en otros aspectos de mi vida que los tenía bastante claros, pero sí en cuanto a lo sexual, y hace 10 años que yo sí me asumí como asexual, y me saqué esa mochila pesada de encima de la obligación de hacer algo para qué es lo que yo no deseo. O sea, no tengo ningún deseo sexual. Es más, al principio, cuando dejé de tener relaciones sexuales, sí me masturbaba algunas veces, más que nada para aliviar la tensión. La masturbación es un buen método de elevar las endorfinas, pero después de un tiempo me di cuenta que ni siquiera necesitaba eso y que mi placer pasaba por otros lugares. Soy una persona muy física, no sexualmente, pero sí muy física. Me gustan mucho los abrazos, me gustan mucho las caricias, y soy una persona muy auditiva y de comunicación. Entonces, a mí me da mucho más placer tener una charla profunda con alguien con el que me sienta conectada, que el placer que sentía cuando tenía sexo. Entonces uno tiene que buscar a lo largo de la vida qué es lo que le brinda placer, evidentemente, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Cada uno tiene que descubrir qué es lo que le da placer, y tratar de... Yo tengo una lista de cosas que me dan placer, y son cosas quizás muy random. Leer, por ejemplo, es una. Manejar por la ruta en un día de sol y ir cantando es otra, o viajar, o abrazar a las personas. Soy de los que van por la vida abrazando a todo el mundo, porque para mí el abrazo es una forma de contacto físico súper importante y a mí me genera muchísimo placer. Y bueno, el tema de haber estudiado, después de haber sido médica durante muchos años, que implica un cuidado del otro. Yo era una médica no tan convencional, digamos, porque siempre me preocupaba mucho por la parte sexual de mis pacientes. Atendía a muchos pacientes de la tercera edad y veía que estaban como muy abandonados en cuanto al tema de su sexualidad. Es más, muchas pacientes me han dicho: doctora, nunca nadie me preguntó si tenía vida sexual o no, simplemente infiriendo que porque tengo, no sé, 70 años ya no tengo vida sexual. Entonces, bueno, me empecé a meter en el tema de la sexualidad, y por eso hice la licenciatura en sexología, y es otra forma también
de poder ayudar a gente a través de mi profesión. Yo ahora hace bastantes años que no me dedico a la parte asistencial de la medicina, sí a la parte de administración. Fui directora de hospital muchos años, después fui coordinadora de un equipo de salud en el sur de la Argentina, y ahora hago la parte de auditoría médica acá en México, pero sí doy talleres de sexualidad, de autoconocimiento para mujeres, y la verdad que es súper gratificante. Cuento un caso, tuvimos un taller que había una mujer de 62 años que solo había estado con un hombre en toda su vida, que había sido su marido. Se habían separado porque el señor le dijo, no, ¿para qué nos vamos a divorciar? Con tal de no dividir sus bienes, y solo le pasaba una mensualidad, o sea que ejercía un tipo de violencia económica sobre ella. Y gracias al taller descubrió que había otro mundo, nunca había tenido un orgasmo en su vida, su sexo era nada más ponerla y sacarla, y su marido acababa y no se preocupaba si ella lo había disfrutado o no. Y gracias al taller descubrió un montón de cosas, y realmente después nosotros hacemos el taller con una psicóloga y lo hacemos en dos partes, o sea, hacemos una sesión con ejercicios previos, hacemos una sesión, les damos ejercicios y a los 15 días volvemos a hacer la segunda parte del taller. Y fue un placer realmente encontrar a esta mujer y que nos dijera, me cambiaron la vida, tuve los primeros orgasmos de mi vida y me pude sentar frente a mi ex marido y decirle, nunca fuiste un hombre. Y fue como, ay Dios, qué placer que me da saber que uno puede sembrar esa semillita en alguien que pensaba que la verdad que ella era una persona que sentía que era asexuada, que no le interesaba el sexo, y se dio cuenta que no era así, que simplemente nunca lo había podido explorar. Pero bueno, volviendo al tema que nos compete, que estábamos hablando, ha habido grandes artistas y personas muy importantes que han sido asexuales, y porque han puesto también toda su energía en la creación, como Salvador Dalí, por ejemplo. Salvador Dalí sí tuvo a Gala como su musa, pero ellos no tenían relaciones sexuales. Gala tenía amantes y a Dalí no le molestaba porque él tenía otro tipo de relación con ella. O el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, él también era asexual. A pesar de que durante muchos años se lo tildó de pedófilo, él era asexual y se relacionaba en un nivel casi infantil con los niños, por eso pudo escribir ese libro maravilloso que es Alicia en el País de las Maravillas. O el escritor de Peter Pan, son todas personas que están muy conectadas con su parte infantil y con su parte creativa, y han sido sexuales porque han puesto su energía sexual en otro lado. Hoy cuando hablabas de estos supuestos gurús que dicen, sí, tenés el chakra sexual trabado, yo tengo un psicólogo acá en México que, aparte de ser psicólogo recibido, hace sanación pránica, o sea que hace alineación de chakras, y hablamos de este tema, y él dice, no, o sea, sí, es verdad que la energía sexual que no se exterioriza puede quedar en el chakra sexual, pero se puede redirigir hacia los chakras superiores, que es lo que han hecho todas estas personas de las que estoy hablando, ¿no? Han redirigido su energía sexual hacia la creación y hacia el chakra coronal y hacia el chakra del corazón. Entonces no es necesario tener sexo para liberar la energía sexual. Creo que, porque me había notado, no quería olvidarme porque hay cosas súper importantes para mí. Y otra cosa que se dice, y como a todos les gustan mucho las estadísticas, es que hay un 1% de asexuales en el mundo. Probablemente sean muchos más. Lo que pasa es que la cultura de la sociedad es que el sexo es algo sumamente importante, y quizás les pasa como me pasó a mí, que uno trata de adaptarse a lo que todo el mundo dice que es lo normal, entre muchas comillas,
Y muchos asexuales probablemente ni siquiera se han planteado que quizás su falta de deseo sexual no es porque tengan un bajo deseo sexual realmente, sino porque no les interesa. Por eso, desde unas cuantas asociaciones de asexualidad se está cuestionando mucho el uso de la flibasterina, que es una medicación que se les da a las mujeres que tienen bajo deseo sexual, que primero que no es como el Viagra de los hombres, sino que se debe tomar todos los días, tiene un montón de efectos adversos, no se puede ingerir ni una gota de alcohol durante el tratamiento, y se vio que aumentaba en un 0,7% la cantidad de encuentros sexuales mensuales. Entonces, realmente es un medicamento que lo están tratando lo están tratando de presentar como la panacea, como el Viagra femenino, y en realidad están tapando el sol con un dedo, porque los asexuales no necesitamos una pastilla que nos levante el deseo, sino que nos acepten como somos. Fue como una catarsis. Si quieren preguntar algo, estoy dispuesta a contestar lo que sea. No, pues qué catarsis tan maravillosa. Sí, o sea, digo, estaba yo tomando nota, ¿no? Así de, dije, mira todo lo que nos está ahorita diciendo y compartiendo. Pero sí, a ver, ¿qué preguntas tienen? Ahora sí que hay que aprovechar aquí a Moni, porque hay cosas ahí, como dices, muchos, Moni, ahí está, ¿quién muchas abrió? felicidades por digo, y muchas gracias y felicidades por compartir. Justo mi pregunta iba a ser en ese sentido de si tú has estado poniendo esa energía en lo laboral. Yo me identifico en algunas etapas de mi vida, en momentos de mucha creatividad que yo, o carga laboral que tuve bien pesada, pero que tiene mucho que ver con la parte creativa. Yo no tenía esta parte como despierta, ¿no? Del deseo. Y podía vivir perfectamente sin ningún problema, o sea, no sentía que me hacía falta. Porque estaba tan enfocada en mi parte creativa, pero aparte, como dices, o sea, encuentras el placer en tantas formas diferentes y luego encuentras también el enamoramiento en muchos sentidos. Sí. En amigas, o sea, es de ir a esta otra parte, pero se me hace súper interesante, o sea, nunca lo había visto así como un tema. Tú tenías una carga laboral así, ¿a dónde depositabas esa energía si es que... En lo laboral y en las relaciones interpersonales. O sea, yo soy una persona que se relaciona con mucha gente todo el tiempo. Soy súper extrovertida, evidentemente, y soy de las personas que van por la vida muy receptiva a lo que gira a mi alrededor, entonces me relaciono con muchos tipos de personas, con diferentes tipos de personas, incluso en la calle, en los viajes, en mi vida los días, entonces yo pongo mucha de mi energía la pongo en las relaciones interpersonales. Moni, sí. Muchas gracias porque hoy aprendí esto que no sabía. Pero, bueno, como mi género varón, a veces nosotros, bueno, mayormente nosotros los hombres ponemos mucho énfasis en la sexualidad, sí, en las relaciones. Pero ahorita me pones a pensar lo siguiente, con tu asexualidad, la primera pregunta es, ¿te gustaría tener una pareja? Y la segunda es, si la tuvieses, ¿cómo podías hacerlo o hacerse feliz sin tener relaciones sexuales? Bien. Como yo también soy aromántica, aparte de ser asexual, no me gustaría tener una pareja, no tengo ningún interés, aparte, como te digo, nunca me enamoré en mi vida, a pesar de que tuve 3 parejas largas, nunca me enamoré, pero sí tengo amigos que son asexuales y son sí románticos, y hay parejas de asexuales, y hay otras parejas en que una de las partes, es más, conozco una pareja que él es asexual,
o sea, el varón de la pareja es asexual y su pareja es una mujer trans y ella tiene relaciones con otras personas, pero tienen un proyecto de vida ellos dos juntos y a él no le importa que ella tenga relaciones con otras personas. Pero cómo sería, se me ocurre preguntar, ¿cómo sería una parte complementaria entre una pareja sin generar conflictos? Porque mayormente se generan conflictos de dos personas como estas asexuales. ¿Cómo sería? No se me ocurre pensar. ¿Cómo sería la relación generando, vamos a llamarla así, felicidad, tranquilidad, todo lo que puede dar una pareja, siendo asexuales? ¿De qué Es que, manera? claro, que como decía yo recién, hay otras fuentes de placer que no son el sexo. No necesariamente uno tiene que tener sexo para obtener placer. No entiendo muy bien igual la pregunta, pero sí hay parejas de asexuales que deciden tener una relación romántica, porque si les interesa lo romántico, los besos, las caricias, estar mirando una película abrazados, acariciarse, pero no tener sexo, ni siquiera masturbación. Ok, muy bien. Sí, es difícil de entender, sobre todo en esta sociedad que está tan sexualizada y que se cree que el sexo, que no se puede vivir sin sexo, y realmente el sexo es un placer en la vida para los que lo desean, por supuesto, pero no es una parte fundamental de la vida. Sí, nos han vendido la idea de que es parte complementaria y elemental y necesaria. Sí. Y muchos problemas entre nosotros bueno, una justificación de que nosotros los hombres tengamos otra pareja es que en mi casa no lo dan. Sí. Es que en mi Bueno, casa no me lo dan, entonces me voy y lo busco a otro lado. sí. Y esa es la justificación más rápida que tenemos los hombres cuando no lo existe. Yo, Sin embargo, aparte de ser rara porque soy asexual y romántica, mientras sí tenía relaciones y tenía parejas, yo siempre fui poliamorosa. Es más, tengo mi tatuaje del poliamor acá, bien a la vista. Son dos corazones unidos por un símbolo infinito que implica el amor incondicional y no posesivo. Para mí el amor no es poseer a nadie. Creo que el amor es algo que no se agota porque uno se lo dé a todo el mundo y lo desparrame a su alrededor. Entonces, para mí no existe la monogamia. Para mí, obviamente, cada uno en esta vida se cuestiona. Algunas personas no se cuestionan y entonces no tienen este tipo de conflictos, pero bueno, muchos de nosotros nos cuestionamos si realmente lo que está establecido como norma es lo que nos sirve a nosotros. Le puede servir al 95% de las personas, pero a mí no me sirve. sí, claro. Wow. Gracias. De nada, José. Quiero así como comentar que, bueno, darte gracias, Moni, porque realmente yo en esta cuestión de lo que es la sexualidad, pues vengo de una familia en donde las creencias son muy rígidas y se establece una sola norma y esa era única y verdadera, ¿no? Sí. Entonces, cuando inicié en ese proceso, cuando tuve el primer curso con Vero, la verdad me movió muchas cosas y empecé a cuestionarme esto de la masturbación y todas esas cosas, porque pues obviamente hay cosas nuevas para mí, entonces esto que nos platicaste acerca de la sexualidad, me hace cuestionarme más cosas, porque pues ahorita que nos estamos compartiendo y estamos abriendo pláticas, yo soy de las personas que
yo no he tenido un orgasmo con una pareja, ¿sí? Y no es como que algo, una necesidad de, como constante, ¿no? O sea, yo puedo enfocarme a otras cosas y sí disfruto esta parte de ver a la persona y digo, ay, qué guapo, o de besar, de abrazar, a mí eso me llama más, abrazar, pero ya cuando tuve esposo, entonces cuando mi esposo, así como que los hombres son como más, como más enfocados en eso, y de hecho me lo comentó hace unos días, dice, es que tú tienes todo lo que un hombre pudiera, pero eres muy cerrada en esa cuestión y pues un hombre es lo que busca prácticamente, me dijo, ¿no? Y yo así como, pues es que realmente no es algo que yo esté buscando, a mí me interesa como más la conexión entre las personas. Y antes yo pensaba que era anorgasmia, y Vero me dijo, no, es que eso no existe, ¿no? O sea, es como, y ahora me pregunto, o sea, me hace cuestionarme todas esas, todo esto que estoy aprendiendo, porque, por ejemplo, en mi expresiograma, no sé si lo logren ver, Sí. yo le puse que me gustan las canciones, pero es como expresión EA, no recuerdo qué es EA ahorita, y EM, es todo lo que tengo, EM y EA, que es la fobofilia, ya no me acuerdo qué era. ¿Cuál? Fobofilia. No, pero es como EM, expresión mínima, y grafofilia, que me gusta la poesía erótica, pero como la expresión mínima. Sí. Y a veces el sometimiento, o sea, como el masoquismo, pero, o sea, es en lo mínimo, pero yo no tengo nada como que digas, con esto. Y qué padre que nos compartas, porque a veces cuando escucho a mis amigas que me dicen, uy, no, es que yo acá y yo allá y eso, y yo me siento como, ay, ¿qué está mal en mí, no? O qué Claro. es lo que no funciona, o qué es lo que me pasa, y no quiere decir que no disfrutes, o sea, disfrutas del aire, de las plantas, de los animales, de estar con una persona, por ejemplo, yo me reconozco como que me gusta el sexo opuesto, como el hombre, ¿no? Sí. Me gustan los abrazos, me gusta cómo huelen, me gusta lo guapos que se ven, y yo disfruto esta parte. Pero qué padre que nos puedas compartir eso, o que todos nos compartan eso, porque de alguna manera nos estamos reconociendo más. O sea, yo en este proceso me estoy reconociendo, y ahorita no sé, o sea, estoy en como, o sea, como no sé si soy, no soy, si solo tengo unas características, si es normal o no, pero en el proceso me voy conociendo, y pues qué padre, y te agradezco mucho. Gracias. Me alegro, Claudia. Y sí, como te dijo Vero, no sos anorgásmica, simplemente no tenés orgasmo por penetración. No es lo mismo. Es interesante no saber, es interesantísimo no saber. Cuando empezamos a entrar en la duda del no saber es cuando más estamos enfocados. Sí. Eso es mi. Dejó por aquí Karim un recado, ¿ya lo leyeron? Ay, no. El chat. A ver. Sí, que dice que ahí estaba escuchando. A ver. Es muy largo. Yo tengo una pregunta. A lo largo de mi descubrimiento como chico trans, hubo un momento que pensé que era sexual, ya que yo puedo pasar literalmente años sin sexo, sin ganas ni nada, ni enamorarme ni nada. Sin embargo, desde muy chico yo tomé medicamentos que causan como efecto secundario la disminución del libido sexual. Cuando me casé era una relación muy amorosa, fogosa, la disfruté mucho sexualmente, pero poco a poco eso fue disminuyendo, pero también me fueron mandando medicamentos fuertes como las quimios, y es hora que ahora que, por ejemplo, me separé de ella, ni siquiera siento ganas ni necesidad de masturbarme. Parecería lo que decía antes, ¿no? Como demisexual, o sea, solo querés sexo con determinada persona porque tenés una conexión emocional y de enamoramiento. Es una forma de asexualidad, pero es como un poco más sexual. Cuando sí te enamorás,
con esa persona sí querés tener sexo. Es más, tengo una amiga que se reconoce como demisexual y a lo largo de toda su vida solo ha tenido relaciones sexuales con una persona, a pesar de que no es su pareja, que van y vienen, pero cuando ella no está con él, no tiene relaciones con nadie. Y nunca entendía por qué sus amigas tenían relaciones de una noche, porque ella no podía tener relaciones sexuales de una noche, por ejemplo. Déjame decirles que como hombre es frustrante, y la plática entre nosotros es esa, ¿puedes o no puedes generar en una mujer un orgasmo? Sí. Realmente los hombres platicamos eso de que, a ver, si no logras que tu mujer, tu pareja, la aventura no haya tenido un orgasmo, híjole, es cortarse la cabeza. Es más, bueno, te digo, presumimos José, nosotros. sí, te digo, José, que nuestro taller de sexualidad se llama Mi placer, mi responsabilidad. Claro, Y le sacamos esa presión a los hombres, porque en realidad el placer de cada uno está en él mismo o en ella misma. claro, es una libertad. Sí, pero tardamos en entenderlo, sí, tardamos sí, en comprenderlo porque nos hemos echado todavía una más a quien es el responsable. Dicen que no hay mujer frígida, hay hombres estúpidos. Entonces, todavía nos subimos más en ese contexto, sí, en que el responsable de que ustedes tengan orgasmos totalmente de nosotros. sí. Es una presión que no se merecen realmente. Claro. Es una presión que no habría que poner sobre no importa hombre, mujer, lo que sea, nunca tendríamos que poner la presión de nuestro placer sobre otra persona, porque somos responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos. Sí, pero también yo les platico, yo me he encontrado gente que no se da la libertad, ni siquiera de sentirlo. Si date la libertad, eres responsable de tu orgasmo, eres responsable del número y la cantidad y el tamaño del orgasmo que tú tengas. Hazte responsable. Y a veces cuando tú le dices a una mujer, eso también, wow, choca. Sí. Choca, pum, espérame, no. Aquí cabe muy bien esa parte de que mencionaba en algún video esta Vero, de cómo calificaban o cómo podían definir el sexo tántrico, ¿no? Como una presencia absoluta. Sí. O sea, y son varias palabras, pero es eso, o sea, qué maravilloso. Y ahorita lo que mencionaba Vero en cuanto a que espiritualmente no lo manejan mucho, por ejemplo, en la Biblia, el libro de Cantar de los Cantares o sea, está tan enfocado en una presencia absoluta para vivirlo, ¿no? En pareja. Sí, déjenme contarles rápidamente, cuando estábamos jóvenes, estábamos en la escuela de aviación, estábamos en esa trance, y entonces estábamos muy preocupados porque llegas y tienes una relación de parejas, y el instructor nos dijo, ¿cómo les fue del nado? ¿Por qué? Porque no duramos absolutamente nada. Dice, el próximo sábado, antes de salir, francos, les voy a dar la técnica. Y la técnica fue, bueno, cuando ya sientan que vienen, van a levantar la lengua y la van a poner para dar. Y así lo dijo, y el culo lo aprieta. Y van a ver que van a aguantar muchísimo. Sábado, domingo, francos, el lunes llegó, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Algunos llegamos mordidos la lengua, otros llegamos frustrados, y alguien llegó estreñido. O sea, no hay ni técnica ni proceso para bueno, ahorita ni en aquellos años, ¿no? Pero todo el mundo tiene técnicas y procedimientos de una mejora. Y es una lucha, de verdad es algo un tanto cuanto complicado el hablar de estos temas tan abiertos como lo estamos haciendo ahora, de verdad. Sí. Tan abiertos como lo estamos haciendo ahora. Sí. Yo me caracterizo por hablar de sexo con todo el mundo, con toda la gente que conozco en realidad, porque creo que es un tema que está como muy oculto y muy tabú para la mayoría de la gente, y me parece que es importante. Por eso cuando era médica lo hacía también, y realmente siento que es una gran falla de los médicos que ponen la sexualidad como en un lugar fuera de toda la salud de las personas, y la sexualidad es una parte importante. Ya tengas o no tengas sexo, eso ya no tiene nada que ver.
porque ser un ser sexuado, como dice Vero habitualmente, no tiene nada que ver con que tengas relaciones sexuales o no, es otra cosa. Ujú. Claudia, ¿levantaste la mano también o no la has bajado? No, no la había bajado. Gracias. Sí, bueno, estaba ahorita pensando como, bueno, muchas cosas, porque como bien dicen, este es un tema que a mí me ha cuestionado, porque como dices, no es, o sea, realmente es de los temas, pues más novedosos de los cuales se habla apenas, ¿no? O sea, esto que decías como de todas las letras LGTBTI, bueno, Sí. ¿verdad? Pues quién sabe A lo último. qué se da, pero ahí métanla, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente a mí así como les decía la vez pasada, la transexualidad en hombres, ¿no? O bueno, hombres trans me cuestiona, me llama, me invita como a seguir pensando estos temas. La sexualidad es otra, porque yo era, y tú lo sabes como desde los sexólogos, o sea, es como todo placeres y buscando hacia qué más y en las diversidades, sí, pero hacia lo que sí, ¿no? Hay de relaciones, ¿no? Entonces incluso yo decía, ay no, una pareja que no tiene relaciones sexuales pues son amigos, ¿no? O sea, era así como, y de pronto ahora es no, o sea, finalmente también es un tema donde entramos ahorita que decía José y preguntaba, si nos vamos al mundo de los amores, o sea, también hay una gran diversidad de parejas. Hay muchas parejas que son acompañantes de vida, acompañantes amorosos y que no tienen vida sexual, por ejemplo, ¿no? Y que así lo han vivido, no les causa conflicto, no han tenido que ir con un terapeuta, así lo han vivido, así se han dado las circunstancias. Yo tengo una pareja de amigos, ¿no? Que creo que ya también les había comentado, heterosexual, donde casi no tienen vida sexual, y casi porque de pronto sí es como de vez en cuando, creo que más por esta presión social, ¿no? Que porque realmente lo deseen, ¿no? Y no sé, aquí nada más como quisiera, como, no sé, preguntar, puntualizar como esto. La sexualidad, desde lo que yo entiendo, Moni, como tú nos lo estás planteando, también es una como identidad cuando tú dices, a partir de todo lo que yo he vivido, visto, sentido y demás, ya cuando yo digo yo soy asexual, ya es una identidad sí, reflexionada, vivida, asumida, experimentada, ¿no? Que es muy distinto a cuando decimos, yo he tenido etapas, ¿sí? Sí. Eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, todos hemos tenido esas etapas de que no, pero es muy distinto cuando haces una revisión y entonces dices, yo soy. Sí. Que tampoco significa, a lo mejor dentro de unos años pues, me gustaría experimentar, vivir, pero yo soy asexual. O sea, eso es una construcción muy importante como de resaltar, porque si no nos podemos ir al otro lado, ¿no? De decirle a una persona, es que estás en tu, ahorita eres asexual, estás en tu, no. A lo mejor sí tiene apatía sexual, a lo mejor sí hay una disfunción, a lo mejor está pasando por una etapa. Un proceso. Digo, ahorita escuchaba a Claudia y me recordó a mí, ¿no? Yo dije, así como que dije, a ver, ¿yo qué onda, no? Porque en de sentirme rara, ahora sí que estamos en el día de las rarezas. En esta parte, a mí me da mucha risa porque además como soy sexóloga, entonces creen que, o sea, yo abierta y que todo, ¿no? O sea, eso ya desde hace mucho, que es como, está bien, tú lo que quieras proyectar en mí, para mí está bien, ¿no? Pero yo soy, fíjense, ahí les va cómo yo me vivo y que me recordó Claudia. O sea, yo tengo una pareja y para mí sí la pareja es para estar coge y coge todo el tiempo. O sea, para mí sí es así cuando tengo una pareja y es todo como quieras, ¿no? Pero si yo no tengo pareja, miren, pero ni nada, o sea, yo ahorita hablando de las amigas, ¿no? Que las amigas, ay, pues que fulano y que tú y a ver y que cómo nos tocamos y que para mí es como, a mí de pronto hasta me da ¿cómo decirles? Esta cuestión de,
Pues les digo, no les digo que a mí ahorita no. O sea, yo puedo pasar años sin estar deseosa, ¿no? O sea, incluso puede pasar mucho tiempo y sin necesidad de masturbarme. Eso es algo que para mí es como esto que decías, Claudia, o sea, pero esa soy yo y yo he sido siempre así. O sea, yo lo tengo muy claro. Tengo una pareja y no tengo pareja y es como, me meto a lo mejor a mi parte creativa, creadora, o esto que si me reflejo con lo que decía Moni, ¿no? De pronto de elegir otros placeres y disfrutar, soy muy apasionada, seguramente ya se dieron cuenta en algunas cosas, ¿no? Y entonces esa es toda mi energía sexual y lo tengo claro. O sea, yo puedo estar hablando de cosas, temas que me apasionan, incluso lubricarme, fíjense, yo ya me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, muy fuerte esta energía, pero nada más. O sea, les comparto esto, bueno, porque también lo han compartido, pero vean cómo de pronto nos puede hacer ruido, ¿no? Como a mí la sexualidad me hacía ruido, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿es en serio? O sea, no tener una pareja. Pero a mí lo que me da ahora la sexualidad, Moni, lo que tú me dices, y quiero como en esta reflexión, ¿no? A mí me hace pensar en algo que yo he estado jugando mucho en mi cabeza, como identificar que en efecto la sexualidad hay una parte muy animal que nos siguen obligando sexualmente a mantenernos ahí, como en la emoción, en lo animal, este aparatito, tócate esta pastillita para que tu aparato humano sexual sigas funcionando. Y eso está muy fuerte, porque si hablamos con lo que iniciamos hoy, de la sexualidad sagrada, la asexualidad es una reflexión y una mirada hacia algo súper, fíjense, yo así lo estoy viendo y ahorita que te escucho, Moni, digo, wow, es que esto es otro nivel y hasta dónde las diversidades sexuales, dice, todo lo demás es porque somos humanos, pero hay otras maneras de vivir. No sé si me explico, o sea, está muy fuerte porque cuando tú hablas de amor incondicional, es como, no, o sea, es ese otro para mí, y eso sí quiero ser muy clara, para mí, otros niveles. Yo sí creo que las personas en el ámbito de la sexualidad, ahorita hablabas de Dalí, yo no sabía eso, te agradezco esta información y todo, y muchas de las diversidades en muchos sentidos, a mí me habla de que los seres humanos tenemos que estar tan obsesivamente intentando seguir siendo los animales que somos. O sea, déjenme decirlo así, ¿eh? Porque las pasiones, la parte sexual en lo más así, es lo que yo pronto veo el sufrimiento que hay en muchos, ¿no? Y en muchas. Y que este sufrimiento de los que estamos acá en un nivel de conciencia así, cómo impacta en personas que de pronto tienen unas maneras distintas de vivir y que cuando lo asumes como ahora la sexualidad, hasta se antoja, ¿no? No sé si me explico, digo, se lo digo como reflexión, porque yo veo diferentes niveles en cómo nos movemos en la sexualidad y cómo la sexualidad hablando de sexualidad sagrada, nos invita a algo incluso diferente, ¿eh? O sea, bien, donde no hay penetración, donde el objetivo no es el orgasmo. Exacto. No sé cómo ves, Moni. Sí, es que la sexualidad sagrada justamente no se basa en el orgasmo. Entonces, todo ese tema de la energía sexual que está atorada en el chakra sexual tampoco tiene sentido. No. De hecho, mi mamá le preguntaba, mi mamá tiene 83 años y pertenece a un grupo de la tercera edad. Sí. Y hace poco hice una reunión y ahí fui de metiche y la duda era esa, les vuelvo a repetir, como hombre la duda es, ¿y después qué sigue? Cuando ya nos cuesta trabajo, cuando ya no tenemos de elección, cuando ya no podemos lograr. Y yo me arrimé a esas personas de 85 años. Y la primera pregunta que hice, oye, ¿y qué onda con el sexo? Porque yo ya tengo 60, y a veces no funciona, a veces sí funciona. Estamos en el periodo, esos brincos.
Y me pregunto ahora, ¿qué va a pasar en 20 años más? Y la respuesta de una señora: Pepe, no pasa nada. No tenemos que llegar todos al mismo tiempo. Diviértete. Y hay muchas formas de divertirnos. Si de hecho y yo nos vamos a ir saliendo de la fiesta al hotel que está enfrente y vamos a dormir. Y nomás a dormir, sí, a dormir. Y vamos a jugar y aquí saco una bola de cremas y mira, me pone, le pongo. Entonces estás viendo la sexualidad desde otro punto de vista. Pero es difícil entenderlo y comprenderlo mucho más. Al menos ese es mi. Creo que es difícil porque vivimos en un mundo hipersexualizado. Vivimos en un mundo que a los niños de 5 años les preguntan ¿quién es tu novio? Y un nene de 5 años no tiene novio. O sea, entonces estamos hipersexualizando toda la vida. A lo largo de todas las etapas de la vida es una hipersexualización que parece que si no tenés sexo no podés vivir en esta sociedad. Claro. Moni, puede ser una cuestión de elección. Les pregunto porque también un tema muy criticado es para las personas que tienen, o sea, con los religiosos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo amigas religiosas, así de mucha confianza, tengo amigos sacerdotes, y hablaban ellos precisamente, exponían que no es una necesidad básica para vivir. Entonces, y por ejemplo, en confianza, una amiga me decía, es que no, o sea, no es, para mí no es un asunto ni que me amargue, o sea, no voy a estar yo amargada porque no esté en mi llamamiento, porque ellos lo llaman como vocación, ¿no? La vida religiosa es una vocación finalmente, y así lo manejan, y la verdad es que para mí, y son personas increíbles, como cualquier otra persona que he conocido, como cualquiera de ustedes, que me encanta y aprendo mucho de ustedes, y a mí se me hacía muy injusto que se les juzgue porque en su vida no van a tener esa parte completa, ¿no? Es básicamente lo mismo, o sea, porque les están juzgando por eso, ¿no? Entonces, ahí con ellos, ¿qué? Sí, esa es una de las diferenciaciones y que mucha gente te dice, pero entonces es una elección. No, es una identidad sexual. Una elección es ser célibe porque vos decidís que no querés tener relaciones sexuales por diferentes motivos. Por ejemplo, porque sos un religioso y tu religión te prohíbe tener relaciones sexuales. Eso es elegir el celibato. Pero cuando vos sos asexual, no tenés deseo, entonces ni siquiera tenés que elegir, porque si no sería ir en contra de lo que vos sentís. Exacta. Sí, Gracias, muy claro, sí. Vean, esto es bien interesante porque ya vieron los matices, o sea, hasta dónde, por eso identidad tiene que ver con me pregunto, me veo, reflexiono, ¿sí? Y entonces llega un momento en que yo me identifico con algo, o sea, ya entonces y puedo tener una conciencia de mí. Ajá, pero sí, qué bonito esto que nos estás compartiendo, Moni, para aclarar, ¿no? Y si fuera como una elección, entonces en los religiosos no tendrían necesidad de autoflagelarse cuando tienen deseos. Porque cuando surgían esos deseos, entonces era cuando, como sí lo elijo, como elijo el celibato, entonces, pues para que no, entonces me castigo porque estoy sintiendo algo que soy y lo niego, ¿no? Entonces eso es otra cosa. Creo que había alzado la mano, vamos a ir cerrando. La mano la había alzado Roxy, por favor. Roxana, ya se congeló, es que ahí está. Ahí está. Abre tu micro. Perdón, he andado con muchos problemas con internet, pero retomando un poquito lo que dice José, esto de disfrutar el proceso, yo creo que es bien importante tratar de desgenitalizar la sexualidad. Yo he tenido algún caso de un matrimonio que él tenía diabetes y estaba con una sonda y estaba esperando trasplante de riñón y demás, y estaban muy preocupados
porque él no la podía penetrar, porque además no se podía acelerar mucho su corazón, no podía, ya no tenía erecciones. Y de las prácticas que hicimos, bueno, de lo que ella me dijo, bueno, quiero trabajar, quiero sentir placer y demás, fue eso, ¿no? Justo masajes, escuchar música, tratar de relajarse, estar presentes en el aquí, en el ahora, y se dieron cuenta que podían tener orgasmos sin penetración, ¿no? Simplemente disfrutando su piel, su cuerpo, las caricias, los besos y demás. Entonces, esa parte se me hace como muy interesante, ¿no? Tratar de quitarle ese peso a los genitales y a la penetración, que solamente así se puede vivir un orgasmo o solamente así se puede sentir placer. Básicamente era ese mi comentario. Ok, gracias, gracias. Pues Moni, muchas gracias. De nada. Por compartir, porque es de estas identidades que además son reflexionadas, asumidas, identificadas, ¿no? Y es muy bonito cuando nos compartes, sí, desde la vivencia y también desde el conocimiento, porque definitivamente pues eres una profesional en el área de la sexología y entonces para mí de verdad es un honor que puedas estar en el grupo compartiendo esto. Y de verdad, grupo, sí les digo, este grupo me gusta porque tiene un tinte especial donde creo que nos estamos dando la oportunidad de compartir lo que sabemos, pero también lo que somos, ¿sí? Y eso es como la intención del sex coaching. Esa es la esencia del sex coaching, o sea, el poder ser mucho más que aparatitos, como les decía, y conectarnos más con nuestro ser. Entonces, pues gracias.